Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Cree usted en la magia negra? Nuestra historia del día de hoy se titula La Maldición. Esto me lo contó mi madre. Hace ya muchos años, ella tenía una cuñada a la que quería mucho. Siempre fueron buenas amigas, y no pocas veces salieron de compras o al cine cuando sus respectivos esposos no podían acompañarlas. En una ocasión, mi tía Verónica le contó que había tenido un sueño horrible. En él se veía a sí misma dormida en su habitación y entre sueños escuchaba que sus hijas pequeñas miraban la televisión en el cuarto contiguo. Ya saben, cuando alguien está dormido se encuentra entre dos mundos, el real y el imaginario. A menudo sucede que en el imaginario uno conecta a su sueño lo que le entra por los oídos, de tal manera que si está escuchando una película donde hay tiroteos, puede soñar que se encuentra en uno de ellos, o si la película es de carreras de caballos, se suele tener un sueño con equinos. Pues bien, ese día mi tía soñaba que estaba en algún lugar muy tétrico, una vieja casona o un panteón con vistas a la casa, en donde se escuchaban unos ruidos muy inquietantes, gemidos, arañazos en las paredes, un viento muy fuerte y al final un grito ahogado que emitía alguien muerto de miedo. En su inconsciente recapacitó que sus hijas estaban solas en la sala y de acuerdo a los extraños sonidos que le llegaban, dedujo que miraban una película de terror. Les tenía prohibido mirar ese tipo de programas, porque luego no podían dormir y se iban a meter a medianoche a su cama sin dejarlos descansar, a ella y a su marido como era debido. Gracias a un gran esfuerzo se despertó, o creyó haberlo hecho, con el fin de poner orden en el asunto. Cuando intentó levantarse, no pudo hacerlo. Sentía que el cuerpo no le respondía por más que lo deseaba y los párpados le pesaban más de la cuenta. Quería abrir los ojos y mover sus manos, pero nada sucedía, parecía estar cataléptica. Sintiendo que el corazón le latía de manera desbocada, casi al borde de un infarto, quiso gritar desesperada, pero no salió sonido alguno. Lo único que logró fue emitir un quejido bajo y grave como el que estaba escuchándose en la televisión. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, logró abrir los ojos, solo para encontrarse cara a cara con una calavera que le miraba directamente con sus cuencas vacías y su sonrisa descarnada. Su estupor fue inmenso. Con un tremendo susto que eso le produjo, por fin pudo desprenderse del hechizo y dando un tremendo brinco cayó de la cama estrellándose con el buró que se encontraba al lado. La lámpara de noche le golpeó la cabeza, acabándola de despertar. Atraídas por el ruido, sus hijas llegaron corriendo a ver qué pasaba. La encontraron aturdida, tratando de incorporarse. Ya con plena conciencia de sí misma, se encaró a ellas reprochándoles por la película que veían y que de manera indirecta le había provocado su horrible pesadilla. Las niñas negaron estar viendo ese tipo de cosas, ya que miraban una caricatura de Walt Disney. Mi tía fue a cerciorarse derecho, y al ver a Bambi proyectándose, quedó muy desconcertada al respecto. Esa noche le dejó un chichón de recuerdo, el cual, muerta de risa, le mostró a mi madre el día siguiente. Pero, a partir de entonces, comenzó a dejar de dormir plácidamente. Tenía pesadillas, de las cuales solo recordaba muy poco a la mañana siguiente, pero que la dejaban agotada al amanecer. Mi tío, al verla que se desmejoraba poco a poco, le preguntó al respecto. Ella le contó de las pesadillas que le seguían por las noches y que no había querido mencionarle por considerarlas una tontería. Trataron de volver a la normalidad con sedantes antes de dormir, pero estos no surtieron efecto. Mi tía se despertaba bañada en sudor y con el corazón latiéndole de manera desbocada cada vez con mayor frecuencia. Por fin fueron a visitar a un psicólogo. Después de escuchar todos los relatos de mi tía, llegó a la conclusión que las pesadillas eran causadas por un exceso de estrés y que debía tomar unas vacaciones para alejarse del mismo. Así se hizo. Junto con sus dos hijas tomaron 15 días de vacaciones y se fueron a la playa. Ahí todo volvió a la normalidad. Mi tía pudo descansar y volver a dormir como era debido. Poco a poco el color volvió a sus mejillas y su piel adquirió un hermoso tono dorado, recuperando su belleza perdida. Regresaron muy felices a casa,
parecía que todo volvería a la normalidad. Pero sucedió que a los pocos días de su regreso, regresaron las pesadillas otra vez, ahora más claras y precisas. En ellas, mi tía se encontraba en la casa de su mamá. Era una niña de unos 9 años y jugaba con sus muñecas. Estaba en su antiguo cuarto con su hermana María y su muñeca preferida. María también tenía una muñeca, pero esta no era bonita, más bien era espeluznante. Tenía el cabello totalmente enredado, la cara de plástico sucia y raspada. Su vestido estaba hecho jirones. En uno de sus pies tenía un zapato y en el otro solo un pequeño calcetín. Lo peor de todo era que la muñeca tenía los ojos totalmente negros y sin vida. En su boca se veían los dientes que asomaban por los labios entreabiertos. Estos parecían pertenecer a un viejo vagabundo, sucios, rotos. Entre ellos asomaba una pequeña lengua negra como si se tratara de la de un ahorcado. En el sueño, mi tía Verónica le decía a su hermana que su muñeca estaba muy fea, que ella le regalaba mejor la suya y que a esa tan espantosa la tiraran por la ventana a un río que pasaba por debajo de la casa. Su hermana le entregaba gustosa su muñeca, pero al tomarla para el intercambio, ésta giraba su cabeza y abriendo su horrible boca intentaba morder la mano de mi tía mientras le clavaba su negra mirada en las pupilas. Ahí terminaba el sueño entre grandes gritos y sudores. Pasaron los días y al fin se decidieron a consultar a un sacerdote. Este les dijo que podía ser que alguien quisiera hacerles daño, que si tenían un enemigo o algún problema con alguien en el trabajo, en la escuela, algún vecino. Ellos contestaron que hasta donde sabían se llevaban bien con toda la gente que conocían. El padre fue y bendijo la casa, en especial la recámara matrimonial. Al final les regaló un cirio bendito, deseándoles lo mejor, se despidió. Esa noche pareció que la bendición había surtido efecto. Mi tía descansó muy bien, pero la noche siguiente volvieron las pesadillas. Por la falta de sueño, comenzó a desmejorar rápidamente. ¿Ustedes sabían que si hay algo que el ser humano no puede soportar es la falta de agua y de sueño? Una tortura recurrente en los campos de concentración era no dejar dormir al prisionero, obligándole cada 5 minutos a decir su nombre y rango en voz alta, so pena de ser castigado físicamente. Eso los acababa más rápido que 100 latigazos. Quizá por eso mi tía cayó víctima de una rara enfermedad. Se le empezó a resecar la piel a tal grado que se le agrietó horriblemente. Parecía haber estado muy expuesta a la luz solar y se deshidrató. Sus labios se convirtieron en 2 piedras resquebrajadas. No podía dormir y eso le ocasionaba unas enormes ojeras que le hacían parecerse a la calavera que había soñado aquella noche y hacía tantos días atrás. Su fuerza de hierro de antaño desapareció y tuvo que guardar cama. Muchos fueron los especialistas que la revisaron, pues mi tío la amaba profundamente y quiso hacer hasta el último esfuerzo para sacarla de su enfermedad, pero todo fue en vano. Poco a poco cayó en un estado moribundo. El último doctor que la revisó, al ver sus expedientes y consultar a la enferma, solo atinó a decirle a mi tío que la llevara con un médico de pueblo, que él nada podía hacer al respecto. Mi tío se enojó mucho. ¿Qué era lo que un médico de pueblo podía hacer por su esposa si los mejores especialistas de la ciudad nada habían podido solucionar? Lo que después sacó en conclusión fue que el médico le había sugerido llevarla con un brujo, pero no se atrevió a decírselo de frente por temor a parecer ignorante y supersticioso. El hecho fue de que le dijeron que esperara lo peor. Quizá no pasara de 2 o 3 días. Totalmente agotado, ya que no podía más con su trabajo y su esposa enferma, mi tío estaba al borde del colapso, por lo que mi madre se ofreció a ir a velarla el tiempo que fuera necesario. La primera noche todo transcurrió en calma. Mi tía dormitaba entre quejidos y de sus labios resecos asomaba una lengua negra y reseca también, parecida a la de la muñeca que ella había visto en sus sueños. Mi madre se los remojaba acomodando su cabeza lo mejor que podía en los almohadones que la sostenían. Su cuerpo, ahora delgado y frágil,
Estaba cubierto solamente con una manta, ya que en ese tiempo hacía un calor de todos los diablos. Rezaba al lado de la enferma, y cuando no lo hacía, platicaba con ella. Intentaba infundirle ánimos, diciéndole que todo iba a salir bien y que se recuperaría, irían al cine y de compras nuevamente. La segunda noche, mi tía abrió sus ojos vidriosos y mirando directamente a mi madre le dijo que si le podía pedir un favor. Ella le contestó que haría lo que ella quisiera. Ya estoy por morir. Quisiera un último antojo, le dijo. Sírveme una gran taza de café. Obvio, el café lo tenía prohibido por los efectos que éste causa en el cerebro. La cafeína evita que se concilie el sueño. Mi madre no sabía qué hacer. Le dijo que no podía darle eso, ya que solo empeoraría la situación. Mi tía, mirándola con ojos totalmente vacíos de expresión y enderezándose de manera milagrosa en la cama hasta sentarse, le empezó a decir, primero muy bajito y luego subiendo de tono: dame café, 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 ¡café! Lo espeluznante del asunto fue cuanto más lo pedía, su voz iba adquiriendo un tono grueso, como si se tratara de la voz de un varón, para terminar hablando como si fuera un hombre gordo y borracho. Mi madre me contó que sintió cómo se le erizaban los pelos y no pudo más. Salió rápidamente dirigiéndose a la cocina diciendo que iba por el café. Todavía desde allá escuchaba los gritos del borracho exigiendo su café. Esto tardó en calmarse, no supo, 2 minutos, 3, no lo supo. Cuando por fin se calló, mi madre, armada con un vaso de agua, se acercó cautelosamente a la enferma. Encontró a mi tía recostada como si nada y dormitando como antes de que empezara el escalofriante episodio. Se acercó a ella y le remojó los labios con el agua que traía. Pareció no darse cuenta de ello. Se decidió a comenzar a rezar un rosario. Era mucho el susto que todavía tenía, pero no se animó a despertar a su cuñado. Cuando iba a iniciar, escuchó que algo rodaba debajo de la cama. Al principio no supo qué era ni qué hacer, pero cuando el ruido fue más insistente, parecía como si alguien aventara un tronco de madera ida y vuelta, se armó de valor y rezando en alta voz el Ave María, se agachó a ver qué era aquello. Mejor no lo hubiera hecho. Lo que vio fue una calavera que rodaba de un lado a otro, probablemente la misma que mi tía había visto en sus sueños. Las cuencas vacías le miraban fijamente y la boca desdentada parecía reírse de su miedo. El grito que lanzó fue suficiente para que mi tío llegara a ver qué pasaba a pesar de estar a medio vestir. Cuando encontró a mi madre presa de pánico, refugiada en un rincón de la pared, encogida como si se tratara de un perro apaleado y blanca como un cadáver, se espantó mucho. La obligó a pararse y le preguntó qué pasaba. Ella solo atinaba a balbucear y a señalar debajo de la cama. Mi tío, haciendo un sobrehumano esfuerzo, se obligó a acercarse a mirar qué era lo que había espantado de esa manera a su cuñada. No pudo terminar de hacerlo, porque en ese momento mi tía se enderezó y empezó a pedir perdón a Dios a gritos por sus pecados. Su voz sonaba espantosa, seca y casi sin vida. Su garganta se desgarraba con cada grito y el cirio que había estado ardiendo desde que mi madre empezara el rosario se prendió por la mitad, como si una mano invisible le hubiera puesto un soplete en medio del mismo, haciendo caer la parte superior sobre la cama de la moribunda. Haciendo acopio de valentía y viendo el peligro inminente de un incendio, mi tío se decidió y tomando el cojín que empezaba a arder lo tiró al suelo y lo apagó a base de pisarlo como si de un animal gigante y ponzoñoso se tratara. La habitación se llenó de humo y el descontrol fue total. Iban a sacar a la enferma rápidamente del cuarto cuando se dieron cuenta que los gritos habían cesado. Al acercarse a ver, vieron que ya había muerto. Por fin descansaba en paz. Mi tío decidió cambiarse para no seguir con esos horribles recuerdos y apenas 2 días después del entierro ordenó una mudanza para que recogieran todas sus cosas. Se iba a una casa que tenía en Colima. Al fin y al cabo su trabajo lo podía ejercer desde allá igual de eficiente que desde Guadalajara. Lo curioso fue que al mover un enorme ropero que mi tía había heredado de su abuela, encontró algo que lo dejó con los pelos de punta. Había una horrible muñeca toda despeinada, con la cara de plástico y el vestido sucio y en jirones,
los ojos totalmente negros y por la boca entreabierta asomaba una lengua igual de negra. Sus dientes parecían los de un vagabundo, rotos y sucios. Atravesado a la altura del corazón había un gran alfiler rojo. Tomándola con su pañuelo, mi tío la llevó al patio trasero. Con una calma que puso los pelos de punta a todos los que la acompañaban, juntó todo cuanto pudo en el centro e hizo una fogata. Una vez que el fuego estuvo a su punto, arrojó aquel bicho en el centro. Él dijo que fue un gato que se puso a maullar en ese preciso instante, pero el hombre de la mudanza jura y perjura que escuchó fuerte y claro el llanto y los gritos desesperados de un niño. Ojalá que el cuento les haya gustado tanto como a mí al escribirlo. Los espero la próxima semana y mientras tanto nos vemos en sus sueños.